Muy buenos días, nos encomendamos al Señor y le pedimos a Él que nos renueve en el don de la fe. Lo hacemos por intercesión de la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Del Evangelio según San Juan. Después de la crucifixión, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque lo mantenía en secreto por miedo a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces él fue y tomó el cuerpo de Jesús. Llegó también Nicodemo, el que en una ocasión había ido a hablar con Jesús. Durante la noche, con unos 30 kilos de una mezcla de mirra y perfume. Entre los dos se llevaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas de lino bien empapadas en la mezcla de mirra y perfume, según la costumbre judía de sepultar a los muertos. Cerca del lugar donde fue crucificado Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que nadie había sido sepultado antes. Allí pues depositaron a Jesús, dado que el sepulcro estaba cerca y era la víspera de la fiesta de Pascua. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo tomé del Evangelio de San Juan 19, del 38 al 42. Queridos hermanos, estamos viviendo una Semana Santa del todo particular. Estamos insertos en el medio de una pandemia, en un periodo de alto contagio, como hemos podido escuchar a través de los medios de comunicación, y nos pilla un segundo año encerrados. Prácticamente, nos pilla encerrados la pandemia. Y esto para nosotros, sin lugar a duda, es interpelador. Pero no por ello dejamos de comprender el sentido más profundo de lo que estamos celebrando en este triduo pascual particularmente. Nosotros estamos celebrando que Jesús murió y resucitó por nosotros y que eso es causa de nuestra verdadera conversión. Estamos celebrando el corazón del querigma, el corazón de la fe, el corazón de la vida cristiana. Y el relato bíblico nos muestra a dos personajes que de uno se habla menos que otro. De José de Arimatea prácticamente no se habla en toda la Escritura, de Nicodemo un poco más en ese precioso diálogo que tuvo con el Señor. Pero son dos personajes que podríamos decir secundarios dentro de la historia de la salvación, pero que con un realismo extraordinario se hacen cargo del cuerpo de Cristo que está muerto. El dramatismo del hecho no deja de interpelarnos por lo real. Tomar un cuerpo, embalsamarlo, más bien envolverlo en vendas, con mirra y los perfumes, y después llevarlo al sepulcro. Un realismo inaudito. Pero esto está en consonancia con todo lo que es nuestra historia de fe. Nuestra historia de fe no es una idea, no es un pensamiento, no es una filosofía, sino que es Dios que se hace carne, que se hace historia entre nosotros y se hace historia entre nosotros para llevarnos en la historia a la salvación. De hecho, si uno hace un repaso en la Escritura, uno ve desde el mismo momento la encarnación. Dios se hizo historia en un niño, siendo niño, en una pesebrera, necesitando el cuidado de sus padres, debiendo huir a Egipto por miedo a ser asesinado, lo llevaron sus padres, que acude al templo, realismo inaudito. Nosotros después vemos en la historia del Señor cómo los milagros son expresión de este realismo, son expresión de esta realidad encomiable, de esta realidad grande, de esta realidad consistente.
De hecho, los milagros de sanación, de multiplicación de los panes, todos tienen que ver con hechos reales. No son conceptos, no son doctrinas. Recordemos que los discípulos dicen: Maestro, ¿dónde vives? En otras palabras, Maestro, queremos conocerte, queremos conocer tu vida, queremos conocer cómo eres. El episodio de estos días que hemos celebrado el jueves, la institución de la Eucaristía, Cristo se queda realmente en su cuerpo, realmente en su sangre. En una comida, expresión real, expresión concreta, tangible. El Viernes Santo nosotros hemos celebrado que el Hijo de Dios carga la cruz con los dolores y llagas y sufrimiento y sangre que esto significa, y después el mismo Mesías es crucificado, clavado, realismo inaudito. Todo lo que acompaña el acontecimiento de Cristo es un acontecimiento profundamente existencial. Todo lo que ha ocurrido toca las fibras más profundas del ser humano y lo hace cercano. Ahora, ¿por qué quiero resaltar tanto ello? Porque hoy día estamos expectantes esperando la resurrección. Que la resurrección no es la resurrección de un fantasma. No es que Cristo se aparece como un fantasma, como un personaje, un holograma o alguna cosa de esa naturaleza. La resurrección es de la carne. Es absolutamente tangible. Es tan tangible como el cuerpo muerto de Cristo. Tan así es que cuando se aparece a Tomás y a los demás, Jesús le dice: toca mis llagas, toca mi costado. O cuando se aparece a las mujeres lo reconocieron. O cuando se aparece a los discípulos de Maús, camina con ellos, pero llegan a comprender quién es Jesús en el momento de la fracción del pan. Cristo real, Cristo concreto, Cristo visible, la resurrección de la carne. El misterio del amor de Dios toca las fibras más profundas de la humanidad. ¿Por qué esto es tan relevante, mis queridos hermanos? Porque cuando nosotros comprendemos este sentido de vida plenamente humana, siendo plenamente divina en Cristo, el Hijo de Dios, que es Dios, nosotros entendemos que el plan de la salvación toca nuestras fibras más profundas, toca nuestra familia, toca nuestro trabajo, toca nuestra vida, nuestros amigos, toca nuestras fiestas, toca cada una de las dimensiones de la vida y se hace historia. El Evangelio se hace historia. Nosotros no seguimos a un fantasma, seguimos al Hijo de Dios que se encarnó. Nosotros aprendemos a vivir la vida del Hijo de Dios vivo, que se hizo plenamente hombre siendo plenamente Dios. Y por lo tanto, su vida es escuela real para nosotros, los discípulos de Cristo. Esto es una interpelación muy fuerte para nuestro tiempo, porque en nuestro tiempo tendemos a asociar la fe a una escuela doctrinal, que es cierto, ser cristiano tiene doctrinas, pero uno no adhiere en primer lugar a las doctrinas, adhiere a Cristo que nos enseña una doctrina. A veces nos preocupamos tanto de la doctrina que nos olvidamos de Jesús. Para otros está la tentación latente, permanente y fuerte de pensar que Cristo es una suerte de un código de normas y nos preocupamos excesivamente de las normas, que está muy bien porque son el camino para encontrarnos con Dios, pero nos olvidamos quién es el que le da sentido y plenitud a la ley. No he venido a abolir la ley, sino llevarla a su plenitud, nos dice el Señor. Y por lo tanto vivimos las normas sin Cristo. Tercer ejemplo que nosotros vemos con cierta regularidad. Personas que dicen: yo soy católico porque hago cosas. Está bien, pero el hacer cosas sin la comprensión y la óptica de Jesucristo nos lleva a deslavar nuestra fe y a perder el sentido de la misma. Nuevamente, no es una filosofía, no son normas, pero es un materialismo práctico que parece tomar el corazón y también nos deslava de la relación con Cristo. Ser cristiano no es hacer cosas. Ser cristiano, en primer lugar, es ser discípulo de Cristo que me amó y se entregó por mí. Por lo tanto, cuando uno sigue estos tres caminos, insisto, la fe tiene normas, los mandamientos, tiene doctrina, la enseñanza de la Iglesia,
tiene vida porque debe ser concretada en las obras, estas tres dimensiones de la fe no pueden vivirse sin Jesús en primer lugar. Sin Jesús en primer lugar. Porque sin Cristo todo eso se cae, no tiene sentido, no tiene consistencia. Se transforma para un cristiano una ética vacía, pesada y hasta cierto punto insoportable. ¿Cuántos cristianos han dejado de serlo porque se les vuelve insoportable las normas o la doctrina cristiana? Y lo entiendo, porque quizás nadie les ha enseñado que la doctrina y las normas y la vida cristiana es consecuencia de una relación con Dios. Si no tenemos esa relación de amistad, difícilmente podremos vivir lo que Cristo nos quiere que vivamos y nos quiere enseñar. Querido hermano, ¿a dónde quiero ir? Aunque nosotros tenemos que comprender vitalmente que no hay nada más real, más existencial, más profundo, más cotidiano que la fe en el Señor resucitado. Y que eso toca todas las fibras de nuestra vida, nos interpela a hacer un camino nuevo y nos muestra un camino de plenitud y felicidad existencial, que será hoy día y cuanto más en la vida eterna, el 100% en esta tierra y la eternidad. Comprendido así, ¿cómo nosotros podemos crecer en nuestra fe? Y me refiero a la fe concreta, que no elude los mandamientos, que no elude el compromiso con la caridad, que no elude la responsabilidad por la doctrina, pero que va más lejos, porque es viva, porque es vital, porque toca todas las fibras de lo humano. Para ello, parece relevante acordarnos de los discípulos, que ya los cité al inicio de esta meditación, que le preguntan al maestro: Maestro, ¿dónde vives? Maestro, ¿dónde vives? ¿Cuál es la intuición de los discípulos? La intuición de los discípulos es que estando con el Señor comprenderán lo que le enseña. El contacto con Cristo transforma la vida. El contacto con Cristo explica el modo de caminar. El contacto con Cristo muestra un horizonte nuevo y definitivo. Pero también hay otros discípulos que nos enseñan muchísimo esa experiencia del contacto con Cristo. Recuerdo el episodio de la multiplicación de los panes. ¿Qué es lo que ocurrió en la multiplicación de los panes? Los discípulos le van a decir a Jesús: Señor, no tenemos pan. Y Jesús actúa sobre la necesidad comunicada por los discípulos. Le dijeron al Señor y Él actuó. Recuerdo el texto precioso de San Pedro cuando en la segunda pesca milagrosa ocurre un hecho prodigioso. Estaban sin pescar, se encontraron con el Señor les dijo lo que tenían que hacer, Él lanzó las redes, pescó abundantemente. ¿Y qué es lo que hizo Pedro cuando tenía la red llena y el barco lleno de peces? Se tiró al agua para buscar a Jesús. Pedro entendió que no era la cantidad de obras, ni la multiplicación de peces, ni la grandilocuencia del milagro lo relevante, sino que lo relevante era Jesús. Lo relevante era Jesús. Y solo en esa relación es posible comprender la vida, es posible entender el sentido del ser cristiano. San Pablo, caminando a Damasco, era un erudito de la ley. Pero no lograba encontrarse con Jesús. Él conocía los mandamientos, era un judío practicante, pero no lograba encontrarse con el sentido de la ley. Y cuando se encuentra con Jesús, el encuentro personal, camino a Damasco, le cambia la vida. Es Cristo el que le hace dar sentido a lo que él quiere vivir, a las leyes que conoce, y no al revés. Sigo con los ejemplos. Si nosotros nos acordamos de los reyes magos, estos reyes que caminaban, venían de Oriente, venían a ver a ese niño que la estrella les indicaba. Lo impresionante es que cuando ellos llegan ante el niño Dios, no hacen un interrogatorio de sabios, sino que se ponen de rodillas, le entregan los dones, y lo que dice la Escritura es que después volvieron por otro camino.
volvieron por otro camino. Queridos hermanos, la experiencia del encuentro con Cristo hace que la vida transcurra por otro camino. Hay una conversión. Sigo con los ejemplos. ¿Recuerdan ustedes la mujer adúltera? Esta mujer que llevaba una mala vida y que quería ser lapidada por los otros porque no cumplía las normas, porque su vida era una vida muy cuestionable. Pero el encuentro con Cristo, el perdón y la misericordia le transformaron la vida. No se convirtió por las reglas, se convirtió porque Dios la amó. Se convirtió porque Dios la amó. Sigo con los ejemplos. Mateo, un recaudador de impuestos, seguramente conocía las leyes, pero solo en el encuentro con Cristo, que le dice, ven y sígueme, eso le cambió la vida. Zaqueo se subió al árbol para ver a Jesús. Jesús va pasando, lo mira y le dice, Zaqueo, hoy mismo estaré en tu casa, iré a comer. ¿Qué es lo que le ocurre a Zaqueo? Zaqueo, por el encuentro con Cristo, convirtió su vida. Así, mis queridos hermanos, podría enumerar cientos de ejemplos que salen solo en la Escritura, cientos de ejemplos que están en la vida de los santos, cientos de ejemplos que están en la vida de la humanidad, que nos enseñan cuál es el camino de la fe, que tiene un dato fundamental, el encuentro con Cristo. Tiene un dato fundamental, el encuentro con Jesús. Sin la experiencia del encuentro con Cristo, no hay vida cristiana que resista. Y si resiste, se vuelve muy pesada, se vuelve amarga, se vuelve, como dice el Papa, con cara de vinagre. ¿Cómo nosotros podemos entonces comprender esta propuesta llena de realismo que brota de este Sábado Santo y que nos prepara para la resurrección? Me atrevo a hacer algunos puntos que nos pueden ayudar. Lo primero, acrecentar la experiencia del encuentro con Cristo. Y el encuentro con Cristo, es cierto, estamos en pandemia, se dificulta, pero debemos saberlo, debemos conocerlo. El encuentro con Cristo se vigoriza especialmente en la palabra y en los sacramentos. El primer encuentro con Cristo, cuando yo leo la palabra, es la palabra de Dios, Dios me habla. Cuando yo acudo a los sacramentos, particularmente la Eucaristía, me alimento del pan de la vida y de cáliz de salvación, para que mi vida sea la vida de Cristo. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive en mí y yo en él, dice el Señor. Este es un dato revelado. Por lo tanto, en la vida sacramental se fortalece la vida cristiana, se vigoriza la vida cristiana, adquiere sentido la vida cristiana. Y es posible hacer una vida coherente con el Evangelio. Queridos hermanos, un segundo punto que es muy relevante es vivir la caridad al modo de Jesús. Vivir la caridad al modo de Jesús. La caridad que no es simplemente altruismo, que es un acto de amor. Y un acto de amor que tironea, que duele, porque amo hasta el precio de mí. Amo hasta el precio de mí. Cuando uno hace caridad y la caridad no le cuesta, dudo que esa sea auténtica caridad, o al menos caridad en un sentido cristiano profundo. La caridad es una experiencia de encuentro con Cristo, pero también de cristificación del que la vive y que la tiene. Queridos hermanos, este segundo punto resulta esencial, porque también en la medida que nosotros vivimos la caridad de Cristo, esa que dice San Pablo, la caridad de Cristo nos urge, nosotros estamos configurándonos con Cristo y estamos sirviendo a Cristo. Ese es el misterio dual que se manifiesta en la caridad. Un tercer elemento que es muy importante para nuestra vida de encuentro con Cristo es la oración, el tratar de amistad con Dios, el tú a tú. Nosotros vivimos mandándonos WhatsApp, algunos mails, teléfono. Necesitamos siempre estar en contacto. Eso es muy propio de la posmodernidad, más exacerbado hoy día en la pandemia. Pero la pregunta fundamental es ¿cuánto exacerbamos nuestro compromiso de encuentro con Dios? Alguno me dirá, pero es que padre, yo rezo y no pasa nada, yo rezo y no siento al Señor, yo rezo y pareciera que Dios no me escucha, no me habla, me aburro. Es que, queridos hermanos, en ese dinamismo de aburrimiento, de alegría, de pregunta, de inquietud, de silencio, soledad, ese es el dinamismo del diálogo donde se da la experiencia del encuentro. Y en la experiencia del encuentro, Dios materializa una relación profunda con nosotros como una gracia.
como una gracia. Por eso es que la oración, como nos dice San Francisco de Sales, es el tratar de amistad con Dios, el tratar de la amistad con el Señor. Otro punto que nos ayuda mucho al encuentro con Dios es la experiencia de comunicar la fe, verbalizar la fe, enseñarla a los hijos, a los nietos, a los amigos. ¿Por qué? Porque cuando yo comunico, verbalizo, comprendo, entiendo, hago propio lo que estoy transmitiendo. Me impresiona ver el testimonio de jóvenes y adultos que se preocupan de transmitir la fe a sus amigos, a sus seres queridos, y quieren comunicar la fe. Trabajan por comunicar la fe. Queridos hermanos, la comunicación de la fe es un camino y un compromiso permanente de todos nosotros. El desafío grande que tenemos, ser testigos de Cristo y portadores del Evangelio. Yo estoy seguro que en la medida que uno comunica la fe que cree como un don y comunica la fe hablando de Jesús, uno está acrecentando su propia experiencia de vida cristiana y está dando testimonio de ella al mundo. Queridos hermanos, un quinto elemento que nos ayuda también al encuentro con el Señor es el poder darle sentido a la ética cristiana, a la vida cristiana. No mentir, no robar para un cristiano no es solamente un mandamiento, es que yo me quiero configurar con Cristo, que es el camino. Los mandamientos son un camino, Cristo es el camino, pero tengo que ver a Cristo en ello. A veces nos ocurre que nosotros decimos, es que este que piensa así no es cristiano. Y tendemos a decirlo con mucha facilidad, pero es que no es tan simple, porque esa persona a lo mejor no ha conocido a Jesús. Y el punto es que para que conozca a Jesús tiene que ser predicado Jesucristo. Y por eso a veces nosotros vemos cristianos sin Cristo, porque no han conocido al Señor. Y muchas veces personas que toman decisiones totalmente contrarias al Evangelio es porque no han conocido al Señor, y por eso no conocen el sentido de la vida cristiana. Y les cuesta entender la propuesta del Evangelio sugerente, provocativa, pero claramente interpeladora y que nos mueve el piso porque nos hace cambiar y convertirnos. Pero sin Cristo, nuestra predicación de la vida cristiana se hace pesada para quienes quieran recibirla. Por eso es que es tan importante volver al Señor, hablar del Señor, anunciar al Señor, renovarnos en la fe en el Señor y confiar en su misericordia. Concluyo, mis queridos hermanos, en un tiempo en el cual nos preparamos para celebrar la resurrección, no nos olvidemos que Cristo resucita para que tengamos vida, su vida, y la tengamos en abundancia. Y su vida la podamos comunicar en la familia, en el trabajo, con los amigos, en los WhatsApp, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en lo que estemos. Seamos capaces de comunicar que porque creemos en Cristo y porque lo seguimos, mi vida con estos códigos tiene sentido. Esta propuesta del Evangelio que brota en Jesucristo, esta propuesta por la vida, esta propuesta por los mandamientos, tiene sentido porque creo en Jesucristo. Cristo explica y le da plenitud a todo lo que nosotros estamos llamados a vivir como cristianos. Por eso es que cultivar la relación con Dios es el inicio de una auténtica vida cristiana. Que el Señor, por intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, nos regale la gracia de vivir este tiempo como un tiempo de conversión al amor, de conversión a Cristo, para vivir con Él el mandamiento nuevo, que es que para que tengamos vida y vida en abundancia. A Cristo por María demos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Algunas preguntas para que puedan meditar durante esta mañana. En primer lugar, ¿dónde cultivo mi encuentro con Cristo? ¿Cuáles son los momentos de mi semana, los momentos de mi día en los cuales yo cultivo el encuentro con Cristo? Lo segundo, también muy importante, ¿cuál de las propuestas de la vida cristiana, de los mandamientos, se me hace pesado? Y pregunto, ¿no se me hará pesado porque no descubro o no soy capaz de comprender por qué Cristo me pide eso?
Esta segunda pregunta es muy relevante porque muchas veces nos ocurre que la vida cristiana se nos hace insoportable en algunos aspectos porque no comprendemos su relación con Cristo y simplemente la enfriamos al punto de pensar que es como una filosofía, una ética. Por supuesto que tiene filosofía y ética, pero está relacionada con el Señor. Y lo tercero, en este sentido de realismo de la fe, ¿cuántas veces o de qué forma o cuántos momentos yo estoy comunicando a Cristo? Yo estoy comunicando a Cristo, comunicando al Señor real, que está vivo, que murió y que resucitó para que tengamos vida y vida en abundancia. Queridos hermanos, les deseo que podamos vivir este sábado santo de la mano de la Virgen María, nuestra Madre, sabiendo que ella es quien acompaña a la Iglesia hasta el encuentro definitivo con el Salvador. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.